Hola, buenos días a todos. Ya son las 11 de la mañana en punto y vamos a comenzar este webinar. Hoy es 19 de noviembre de 2020, ya casi se nos termina el año y seguimos con estos webinars durante todo el mes de noviembre, por supuesto dedicados a un tema que es de suma relevancia para todos nosotros quienes nos dedicamos a la salud aquí en Yucatán y por supuesto en todo el país. Hoy tenemos una invitada de verdad muy especial, a quien agradecemos enormemente el haber hecho un espacio en su agenda para poder compartir con nosotros un tema que es de verdad muy apasionante, que nos permite entender muy bien a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las mejores estrategias que podemos aplicar y pues por supuesto nos permite conocernos mucho mejor. Hoy está con nosotros la doctora Berenice González Ibarra. Hola, doctora Bere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí te escucho bien, entonces ahorita me confirma Perfecto. nada más aquí si te escuchan, pero yo creo que sí. La doctora Berenice hoy nos va a platicar un tema muy interesante sobre esta relación que tiene nuestra ancestría mexicana y su relación con la diabetes, ¿no? Siempre hemos manejado como factor de riesgo el hecho de ser mexicanos o ser latinos, pero quisimos invitarla para entender mucho mejor cuál es esta relación precisamente que existe entre, pues nuestra ancestría, ¿no? Entre ser mexicanos y esta predisposición o disposición de alguna manera a este desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. Les voy a platicar un poco acerca del currículum de la doctora Berenice para quien no tenga el gusto ya de conocerla. La doctora Berenice, ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ella cuenta con maestría y doctorado en biomedicina molecular, epidemiología genética y poblacional en enfermedades complejas por el IPN. Es candidato a el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene diplomados en alta dirección hospitalaria por La Salle, educador en diabetes y diabetología médica por la Federación Mexicana de Diabetes, la UNAM y el Joslin Center. También es miembro del Consorcio para el Estudio de Variantes Genómicas en Etnias Indígenas. Tiene una amplia experiencia laboral, trabaja como médico adjunto en el Laboratorio de Investigación en Bioquímica en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS, jefe de hospitalización y coordinador de trasplantes también en el Hospital Ángeles de Londres, director médico Medical Londres, es director médico también para la Fundación para la Investigación en Diabetes, Medical Advisor y Medical Science Liaison para Boehringer, Ingelheim y Takeda en las áreas de diabetes. Tiene también amplia experiencia en trabajo de enfermedades cardiovasculares, oncología, fibrosis pulmonar, idiopática, diabetes, enfermedades cardiovasculares, además de hemato-oncología. Y actualmente Medical Science Liaison para Amgen en el área de oncología y hematología. Así que esto nos habla de la amplísima experiencia que tiene la doctora Berenice en el tema que nos va a platicar el día de hoy. Quienes están aquí en Zoom sean cordialmente bienvenidos. Poco a poco se van a ir sumando algunas personas más y mientras se suman o se terminan de acompañarnos, pues les dejo que aquí pueden participar de manera pues un poquito más activa. Tenemos habilitado el chat y la parte de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o comentario a la doctora Berenice, pues con mucho gusto una servidora se las puede ir pasando. Y a través del Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán también tenemos la parte de comentarios y si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, pues con mucho gusto también se los iremos pasando a la doctora Berenice. Así que, pues, doctora Bere, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, te damos la más cordial bienvenida. Te agradecemos enormemente que estés con nosotros en este mes que también es tan importante para nosotros por el mes de la diabetes. Y pues, te dejo el auditorio, te dejo el micrófono para que puedas comenzar tu presentación. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por la bienvenida y sobre todo por poder compartir con ustedes. La verdad es que Yucatán para mí, les he dicho, es como mi segundo hogar porque parte de los estudios genéticos los realizamos justamente en comunidades y en etnias mayas. Y bueno, hemos hecho un amplio trabajo justamente trabajando por allá y parte de los estudios que yo tengo y las publicaciones han sido muy relacionadas a la población, sobre todo del sureste, a la población en Mérida, y bueno, pues mi familia está por allá, entonces dicen, tengo genética, sí, vean, tengo toda la genética maya totalmente,
por parte de la familia paterna, tengo familiares mayas, 100%, y por parte de la familia materna, pues bueno, me tocó bailar con la parte española, así es que, pues ni modo, el Ibarra fue predominante en mi genética, pero bueno, muchísimas gracias. Y justo este tema es súper, súper importante, porque a todo le echamos ahora culpa a la genética, ¿no? Que si no respondo al medicamento, la genética, que si no tengo bien los medicamentos, la genética. Tiene mucho que ver, pero es el 1% únicamente de nuestros problemas, por decir así. Todo lo demás está relacionado al final del día al medio ambiente. Entonces, es muy importante conocer qué está pasando en nuestra ancestría. Yo les decía, es una de las pocas enfermedades que no podemos añadirla 100% a los españoles. Las enfermedades metabólicas, especialmente hablando de diabetes tipo 2, porque bueno, sabemos que la diabetes tipo 2 es una alteración en la acción y en la secreción de la insulina, hay una alteración metabólica. Tenemos nosotros un componente ancestral muy importante aquí. Entonces vamos a conocer un poquito más de esto. Esos son mis conflictos de intereses. Como les comentaba Ileana, soy Medical Science Liaison y Advisor para diferentes empresas. Y bueno, arranco con esta diapositiva, ¿sí? Que es muy importante. Este año es un año sui generis, es un año diferente para todos nosotros. Y justo el 14 de noviembre la Federación Internacional de Diabetes lanza esta parte, ¿no? Manténgase seguro, conozca y aplique las reglas, en general para diabetes. Nunca habíamos estado tan expuestos al medio en la pandemia, nunca habíamos estado tan al pendiente de nuestra salud como ahora. Ahora con el término de la pandemia, con COVID, creo que estamos más alertas a cualquier signo o síntoma de alarma en nuestra salud. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos pega mucho en la parte inmunológica. Entonces, cuando no estamos bien controlados, de una u otra forma somos más susceptibles a cualquier enfermedad. Y la pandemia, pues así como es evolutiva, también en cuanto a la genética también es evolutiva, pues es parte de la evolución natural de la enfermedad, es parte de la evolución de nuestro organismo, de nuestra especie, de nuestra población humana. Entonces, tenemos que estar siempre, como decía Darwin, tenemos que adaptarnos y dentro de la adaptación, pues también ahora nos toca esta parte, ¿sí? Solo voy a arrancar con esto. Esto es únicamente así como bagaje general, conocer el término de diabetes, por qué es tan importante, por qué en estos años se ha hecho de una importancia más alta y por qué tenemos o por qué somos más estrictos, sobre todo en cuanto a los diagnósticos. Yo recuerdo anteriormente cuando yo iniciaba mi carrera de medicina, o sea, hace no mucho, nos decían que, bueno, para tener diabetes teníamos que esperar casi hasta 140, 180 o hasta más de 200 para ver que ya tenía diabetes. Si se dan cuenta, los criterios año con año han ido bajando estos niveles y vean ahora, ¿no? La ADA en este año nos dice que, bueno, una hemoglobina glucosilada, que es decir, el promedio de nuestra glucosa en 3 meses, cómo se encuentra en 24 horas, debe estar en un 6.5%. Cualquier glucosa en ayunas de 126 o cualquier glucosa al azar de 200 o cuando hacemos la carga de tolerancia a la glucosa, cuando esta sale en 200, ya es diabetes. Ya no nos esperamos tanto a que evolucionemos a tener más de 200 para decir, sí, efectivamente tiene diabetes. Entonces, vean aquí, sí, la glucosa en ayunas ya ha bajado mucho en esta parte y ya nosotros podemos hacer diagnósticos más certeros y más oportunos. ¿Por qué? Porque entre más pronto diagnostiquemos, más pronto podemos hacer prevención y sobre todo podemos prevenir todas las complicaciones crónicas que esto conlleva. Vemos aquí, por ejemplo, el riesgo justamente de diabetes es, hay un riesgo, si tengo el antecedente heredofamiliar, que es lo que vamos a ver un poco de la parte de la genética, si tengo una glucosa alterada en ayuno en 100, si tengo intolerancia a la glucosa, si tengo algún síntoma, por favor no dejen de checarse, porque como les decía, sí, la genética es importante, pero no el 90% o el 100% es parte de la genética. Solo el 1% podríamos decir que es responsable de todo esto. Interactúa mucho el medio ambiente e interactúa mucho la forma en la que nosotros nos estamos comportando para reaccionar a diferentes escenarios. Entonces, este es el Atlas Mundial de este año de la IDF y nosotros esperábamos que pues se mantuviera no tan alto, sino no mantuviera más o menos en cifras pues correlacionables a las expectativas que teníamos en aumento de diabetes,
Pero vean aquí en color verde lo que es América Latina y el Caribe, donde nosotros justamente estamos aquí. Vean nada más el aumento que hay considerable, perdón, de personas que viven con diabetes. O sea, es arriba del 33%, ¿sí? Se ha incrementado y esto se ha visto un incremento en todo el mundo, arriba del 55%. Y esto estamos hablando de las personas que están diagnosticadas con diabetes. O sea, es una cantidad impresionante y pues ahora con el término de COVID o con otros virus que puedan venir o cualquier otra situación, nos pone todavía muchísimo más en riesgo a que, bueno, pues desarrollemos una complicación crónica o bien a que nosotros no estemos dentro del control adecuado. Entonces, en América Latina, ¿cómo estamos? También, o sea, no estamos tan bien. Vean, 38 millones de personas padecen diabetes, de las que sabemos diagnosticadas, insisto, y bueno, tenemos una expectativa para el 2025 que se duplique. Yo creo que ya no vamos a llegar a la duplicidad de la expectativa. Yo creo que vamos a triplicar esa expectativa. Y bueno, pues por eso es muy importante el diagnóstico. Entonces, ya vimos un poquito generalidades de diabetes. Yo sé que esto lo han tratado, lo han visto, pero sí era importante poner el contexto en dónde estamos y cómo estamos actualmente para el término de diabetes. La diabetes tiene muchas causas, no solamente es una, no solamente la parte de alimentación, no solamente la parte de medio ambiente, interactúa la parte genética, es de origen multifactorial, es un cúmulo de muchas cosas que nos pueden desencadenar y desarrollar justamente la aparición tardía o temprana de diabetes. Entre ellas está la interacción justamente tanto de la genética como del medio ambiente. Hay que ver esta parte. Anteriormente solamente la genética la dejábamos para cierto tipo de enfermedades. Pensábamos únicamente que eran la herencia, por ejemplo, de algún síndrome o alguna situación. Por ejemplo, hablando de cánceres, esto es muy fácil entenderlo y decíamos, bueno, si mamá tiene cáncer, hermana tiene cáncer, alguna familiar en primera línea tiene cáncer, seguramente yo lo voy a desarrollar o tengo la posibilidad o la susceptibilidad del desarrollo. Pero nosotros empezamos a ver esto y vimos que cambiaba un poco la situación cuando nos enfrentamos al cáncer de pulmón. Veíamos que teníamos un antecedente, sí, un antecedente genético justamente de cáncer, pero cuando nos exponíamos a un medio ambiente adverso, podría haber sido el tabaquismo, por ejemplo, en la minería, por ejemplo, con algunas sustancias, el asbesto, o algunas situaciones que son carcinogénicas. Cuando nos exponíamos a un medio ambiente, justamente entonces nosotros desarrollábamos el cáncer, en este caso cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces vean la interacción que hay de las dos. Y cuando conjuntamos para hablar de término de enfermedades complejas, tanto el medio ambiente como la genética, ¿sí? Entonces vemos que estas enfermedades, este cúmulo era un factor muy importante y predisponente para justamente el desarrollo de enfermedades. Entonces, todas estas alteraciones de balance energético, el efecto negativo que hay entre los indicadores bioquímicos y metabólicos, de una u otra forma desarrollaban enfermedades metabólicas. Entonces, vean la importancia que hay entre los genes y la exposición al medio ambiente. Sí, es un cúmulo. Y entonces, estos decíamos, no es la fórmula perfecta para el desarrollo del caos. Y dentro del desarrollo del caos, justamente viene todo esto. Entonces, hablando del medio ambiente, importante, no es lo mismo es decir, la alimentación de hace 10, 15 años a la que tenemos en la actualidad. Vean nada más la transición, ha habido una transición no solamente demográfica, ha habido una transición epidemiológica y ha habido una transición nutricional. ¿Sí? Anteriormente nuestra expectativa de vida, ¿cuánto era? ¿No? Era aproximadamente entre los 45 y 50 años, ahora rebasa los 70 años en la actualidad. Entonces, ¿esto qué causa? Vivimos más y al vivir más, ¿sí? Obviamente hay mayor envejecimiento, ¿sí? Y tenemos que ver por el envejecimiento saludable. ¿Sí? Nosotros no podemos llegar, ¿sí? A la etapa adulta mayor con alguna complicación por hipertensión, por diabetes, por alguna enfermedad crónica que pueda ser prevenible a temprana edad. ¿Sí? Entonces ven aquí la importancia. También a la vez ha habido una transición en la epidemiología. No son las mismas enfermedades que veíamos hace 40 años a las que vemos en la actualidad. Han disminuido cierto tipo de enfermedades infecciosas. No se han quitado al 100% porque todavía lo hay. Por ejemplo, en el estado donde yo a veces estoy, que es el estado de Hidalgo, aún tenemos inclusive un alto índice de enfermedades diarreicas y respiratorias.
Sin embargo, ¿sí? Esto es muy importante ver que las enfermedades no infecciosas como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Han ido en aumento cada día. Insisto, esto ha cambiado mucho la forma y el esquema inclusive de los programas de salud. Entonces, vean, viene la transición demográfica, viene la transición epidemiológica y a la par viene entonces la transición también nutricional, ¿sí? Anteriormente teníamos, por ejemplo, lugares donde todavía existe, ¿sí? Hay desnutrición, pero ahora también tenemos la parte de obesidad. Entonces tenemos enfermedades no transmisibles relacionadas a la dieta. Todo esto hizo un plano perfecto a que tuviéramos predominio de enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues ahora hay que hacer enfoque a intervención preventiva, tanto en las políticas públicas y cambios de hábitos, etcétera. Entonces, vean el medio ambiente cómo influye mucho de una u otra forma para el desarrollo justo de las enfermedades metabólicas y cómo ha cambiado a lo largo de estos años, incluso entender un poco la transición que estamos viviendo. ¿Sí? Anteriormente en México su alimentación, ¿cómo era? Era una alimentación basada, obviamente teníamos componentes nutrimentales que nos daban aporte suficiente calórico para el tipo de ejercicio, el tipo de actividad que nosotros realizábamos. Inclusive hay datos muy, muy importantes. En septiembre salió un compendio del maíz, justamente el maíz de colores, el maíz mexicano versus maíz transgénico, etcétera. El aporte nutrimental y la importancia que tenía en la dieta justamente en la época prehispánica, en la parte de México, en cómo nos influía inclusive para justo la regulación que teníamos metabólica. Era muy importante nuestra alimentación hace muchos años. Así como nos alimentábamos, también teníamos que gastar esa energía de una u otra forma. Había ejercicio, etcétera. Entonces, pero ¿cómo nos alimentamos al día de hoy? No es la misma alimentación que teníamos hace años a la que tenemos en la actualidad. Y justo eso interactúa mucho el medio ambiente e interactúa también la parte de la genética. Les digo, no todo es culpa de la genética, sí tenemos ahí una parte que nos hace pensar algo está pasando ahí, pero también la parte metabólica, ¿sí? ¿Y esto de dónde viene? ¿Sí? Nosotros decíamos, bueno, pues anteriormente teníamos una dieta balanceada, una dieta rica, una dieta que tenía el aporte suficiente para la cantidad de energía que yo estaba utilizando en el día, etcétera. Y esto viene a través de diferentes teorías y una teoría es la teoría del gen ahorrador. Seguramente la han escuchado. ¿Qué es esta teoría del gen ahorrador? James Neal se dio cuenta en 1960 que justamente cuando nosotros éramos poblaciones nómadas, cuando viajábamos, cuando no teníamos este sedentarismo como el que tenemos en la actualidad, pues nuestro cuerpo estaba adaptado, tenía un proceso adaptativo para el estilo de vida y esto hacía que ahorráramos. ¿Qué teníamos que ahorrar? Teníamos que ahorrar, obviamente, energía, teníamos que ahorrar grasas, teníamos que ahorrar calor, teníamos que ahorrar para las épocas de hambruna que se venían. Entonces, él formulaba esta teoría en donde teníamos un gen ahorrador, un genotipo ahorrador, y esto después, en 1991, Baker y Hales dijeron, bueno, sí existe, pero también se ve de forma física, entonces también tenemos el fenotipo ahorrador. Entonces, veamos aquí cómo era la parte del genotipo ahorrador. Como les decía, éramos nómadas, ¿sí? Había comida ocasional y teníamos que hacer eficacia en la acumulación de reservas. Y ahorrábamos el gasto de energía y esto nos daba una supervivencia, no sobrevivencia, supervivíamos con todo esto. ¿Qué pasa con la sociedad en la actualidad? La sociedad moderna, la sociedad tradicional. Vean, la sociedad modernizada tiene una alimentación opulenta, es decir, comemos de todo sin medida, tenemos más acceso inclusive a algunos alimentos con alto contenido calórico. O sea, en los trabajos que yo hacía justamente en algunas comunidades indígenas, a mí me sorprendía mucho ver que llegaba más los productos con alto contenido calórico y que a veces los productos que teníamos dentro de la comunidad no eran consumidos o no los conocían inclusive hasta los niños, ¿no? O sea, decíamos que esto era propio de las ciudades y pues no,
ahora vemos que también está esto en una sociedad, tanto en comunidades indígenas lo podemos ver, y vemos, vean, la cantidad de carbohidratos rápidos, el consumo es muy alto, grasas saturadas, exceso de calorías, y esto nos daban alteraciones metabólicas y no sobrevivíamos, si no supervivíamos, sobrevivimos con esto. Estamos adaptados o nuestro cuerpo se está empezando a tener un proceso de adaptación malamente a este aumento de todo. En base a la sociedad tradicional, pues era diferente, ¿no? Sí teníamos una actividad física, teníamos también la cantidad de carbohidratos complejos, una ingesta adecuada, teníamos una gran variedad de alimentos, pero teníamos una eficiencia metabólica y esto nos daba una supervivencia y al final del día nosotros no teníamos este problema de síndrome metabólico, de acumular justamente la parte de grasas, de acumular azúcares y bueno, pues esto se liberaba. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la evolución, justamente, nosotros vimos que había ciertos genes que ahorraban. Y ya lo decía James Neal, ¿no? Había algo que nos estaba ahorrando y habíamos identificado algunos. Estos fueron de los primeros genes que se identificaron. Vean cómo algunos están relacionados con la absorción de grasas, la acumulación hepática, el metabolismo basal, la insulinoresistencia, la termogénesis inclusive. Todos estos tenían una función ahorradora, una función justamente de protegernos de una u otra forma. Y tenían la función, y ahí estaban, y siguen estando nuestros genes a lo largo de la evolución. A lo largo del tiempo siguen apareciendo obviamente más genes ahorradores. Actualmente todavía hay muchísimo más, se han encontrado hasta 18 más con diferentes funciones, no solamente en la interacción con colesterol, triglicéridos, también con la parte de hipertensión, también algunos con la parte de cáncer, algunos oncogénicos. Entonces, al final del día, estos genes ahorradores ahí están, ahí tenemos nuestra información genética, ahí están cumpliendo su función, pero todavía no ha pasado el proceso de adaptación evolutiva para que nosotros pues, los podamos liberar de una u otra forma. Siguen haciendo su función de acumulación, ¿sí? Entonces, los genes ahorradores por sí solos no hacen mucho. Ahí están presentes, por eso les decía, no le echen la culpa al 100% a nuestra genética, ¿ok? Si no los activamos, obviamente al no ser activados por patrones incorrectos de alimentación y estilo de vida, ahí van a estar. Una vez que nosotros los activamos, entonces sí, es decir, estamos expuestos a un medio ambiente adverso, ¿sí? Entonces empezamos a tener el despertar, decimos, de estos genes y ahí están y van a empezar a acumular, ¿ok? Entonces, en diabetes, ¿qué hay? En diabetes, vean, esta gráfica se ve compleja, pero a la vez es sencilla porque es un proceso de regulación metabólica que tiene que pasar justamente, ¿para qué? Para que obviamente nuestra glucosa se mantenga estable, se mantenga en niveles normales. Entonces, aquí podemos ver nosotros justamente cómo está todas estas vías de señalización que tiene la célula para hacer la liberación de la insulina. Es muy complejo en cierta forma, pero también les decía, es indispensable. Si alguna de estas vías, por muy pequeñita que se vea, está alterada, no funciona, hay algún gen ahí que está dándonos alguna mutación, es decir, algo pasó en el proceso evolutivo, pues vamos a tener alguna situación y en esta situación es justamente la que nos va a evolucionar o nos va a dar algún tipo de desorden metabólico. En este caso, diabetes. Vean cómo es muy importante que todas cumplen una función, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más comunes, uno de los genes más comunes es el FTO, que está relacionado a acumular lípidos, a acumular grasas. ¿Se acuerdan en esa época justamente de que nosotros teníamos que acumular? Bueno, ahí está el FTO, está justamente haciendo su función, pero hay alguna situación, hay alguna disregulación, hay algo que pasó en el proceso evolutivo y aparte en la exposición al medio ambiente, que lejos de seguir o que acumule únicamente para ciertos procesos, ¿sí? Va a ser precisamente para los procesos evolutivos, ¿sí?
Aquí vamos a ver, entonces vean, viene la obesidad, hay algunos otros genes que están relacionados con la señalización de las vías de acción de la insulina, con la disfunción de la célula beta, que es la que nos produce justamente la insulina, y todo esto se va a ver reflejado justamente en la parte de diabetes tipo 2. Entonces, vean lo importante que es aquí justamente todo, por eso todo tiene que estar en tiempo y en forma necesaria. ¿Sí? Todo tiene que, como decíamos, todo tiene que funcionar de forma correcta. Entonces ya vimos que todo es un conjunto, sí la genética influye, el ambiente influye, pero ¿qué creen? No solamente esto influye, también influye la migración poblacional. Nosotros vamos a ponernos en un contexto de una población nueva. ¿Qué ha pasado a lo largo de la evolución? ¿Sí? Nosotros en teoría estamos de este lado, somos una población nueva, somos una población reciente, a diferencia de las poblaciones caucásicas, de las poblaciones africanas, de las poblaciones orientales, ellos tienen un largo proceso evolutivo. Existen muchísimas teorías de la evolución y muchísimas teorías del paso inclusive del hombre al continente americano. Una de ellas es la que sabemos de los primeros humanos modernos que son en África, de ahí, bueno, obviamente se viene a toda esta parte, lo que son poblaciones orientales, caucásicas, pasan por el estrecho de Bering, y bueno, ahí viene el desarrollo de las nuevas poblaciones en el continente americano. Esa es una de las teorías. Hay muchas otras teorías evolutivas. En la actualidad está una de las teorías que es la teoría del sur, la teoría justamente que venimos de abajo, es decir, de la Patagonia hacia arriba. Hay otra teoría que venimos que es el cruce únicamente, que venimos de centro-centro. Hay diferentes teorías. Y esto lo hemos ido viendo poco a poco en la genética poblacional, porque cuando nosotros hacemos mapeos ancestrales, cuando nosotros vemos nuestros orígenes, vemos que tenemos de todo. O sea, tenemos componente africano, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, tenemos componente oriental, o sea, tenemos un bagaje muy impresionante de todo lo que tenemos. Entonces, esta migración de poblaciones, estas primeras poblaciones que están acá, los primeros humanos en África, en la parte occidental, esta parte, ¿sí? Son genomas más antiguos, vamos a llamarles, más estables, que han pasado por diferentes epidemias, vamos a hablar ahora que estamos con el tema de COVID, que han pasado diferentes situaciones de proceso evolutivo. Ellos ya pasaron esta parte, inclusive hay genes ahorradores en ellos en donde ya es diferente, se comportan de forma diferente a de la población andina. Entonces, aquí en ellos el componente es muchísimo más complejo, por decir así, porque su genoma se ha empezado a estabilizar. ¿Qué pasa con las poblaciones nuevas? Nosotros éramos una población enteramente nueva, una población en desarrollo, una población que seguíamos siendo nómadas. Y bueno, estas migraciones, ¿sí? Lo único que hicieron sí fue enriquecer y fue hacer que la variación genética fuera diferente. Entonces, la variación genética para nosotros es muy importante. Pero vean, nosotros teníamos de un genoma estable a de pronto, ahora con lo que fue el mestizaje, la colonización, todo esto, ¿qué pasa? Vaya, no me gusta decir el término nos cruzamos, pero sí, nos mezclamos entre una población una población diferente, una población con un genoma un poco más estable versus uno nuevo, hacen una variación de la población y esto hace una mutación. Para que las mutaciones se presenten, son muy lentas, es decir, no se mutan rápido. A veces decimos, no, pues ya porque me mezclé con una persona no voy a tener esta mutación. No, tarda mucho en pasar, aproximadamente 70,000 generaciones. Las poblaciones caucásicas, las poblaciones africanas, ellas posiblemente ya tuvieron este proceso de recombinación necesaria y muchas de estas mutaciones ya las pasaron, pero ahora tienen otras diferentes. Entonces, al final del día siempre estamos haciendo cambios genéticos entre la población y entre las especies. Al final del día también recuerden, estamos dando brincos, es decir, el genoma todo el tiempo está brincando, nosotros le llamamos splicing, todo el tiempo está brincando, todo el tiempo hay mutaciones. De una u otra forma, solo el 1% de esas mutaciones se van a ver representadas y nos van a causar una alteración. Entonces, ¿dónde vemos ese 1%? Lo vemos en algo que nosotros les llamamos SNPs o polimorfismos. Recordamos que nuestro DNA, nuestra doble hélice, tiene
ciertas bases, ciertas letras, ¿sí? Y tienen que ir en una secuencia y en un orden. Cuando estas cambian esa secuencia y ese orden, ahí es donde está esa mutación. Y esa mutación puede expresarse o no. Es decir, puede representarse en una alteración o puede quedarse ahí y pasar a otras generaciones e ir cambiando e ir brincando su forma o su forma de expresión inclusive. Cuando este 1% lo vemos reflejado, es cuando entonces ahí tenemos el proceso y en donde nos está dando justamente el problema. Entonces, vean, los SNP solamente es un cambio en un par de bases, o sea, solamente cambiamos una letra por otra y ahí es donde nosotros tenemos la mutación y es el 1% nada más. ¿Cuántas mutaciones hay? Más de 38 millones de mutaciones en el genoma humano. Hay muchísimas, de las cuales hemos descubierto solo unas pocas. Y solo unas pocas, ¿por qué? Porque son en enfermedades que justamente merecen a veces nuestra premura o merecen el estudio un poquito más fino y nos hemos dedicado a buscarlas ahí. Pero dentro de esas mismas mutaciones pueden existir otros tipos submutaciones, es decir, otras variantes muy raras. Y dentro de ese 1% puede haber un 0.05% todavía más de mutaciones. Entonces, vean nada más lo complejo que es todo esto de la parte de las mutaciones. Por eso les decía, sí tenemos que echarle la culpa en cierta forma a los genes, pero no es el 100% de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos poblaciones mestizas, somos poblaciones, las poblaciones amerindias, las poblaciones de la parte de Latinoamérica, nos mezclamos y ahora somos mestizas, ya no conservamos nuestro DNA que era el original, por decirlo así. Con toda la recombinación genética, con todas las migraciones, nosotros no hemos visto que 100% estemos conservando nuestro genoma amerindio. Entonces, esto nos hace un gran bagaje, sobre todo genético, entre la combinación de amerindios con la población caucásica, especialmente hablando de la población europea. Entonces, nos da una heterogeneidad genética, nos da, imagínense, tenemos nuestras mutaciones, más las de allá y más las nuevas que están saliendo. Entonces, cada día por eso descubrimos más y más mutaciones. ¿Qué pasó con nuestra población a la mezcla con la población europea? Nosotros, esta era nuestra población inicial. Teníamos nuestras mutaciones, teníamos nuestros problemas, nuestros genes ahorradores, teníamos nuestras situaciones. ¿Qué pasa cuando viene justamente cuando baja nuestra población? ¿Por qué bajó? Por las enfermedades, viruela, guerras, etc. Viene este mestizaje, se reduce la población, quedan pocos individuos los que sobreviven y en la población siguiente se dan cuenta, cambia totalmente el esquema. Entonces, por eso es que nosotros somos una población nueva, somos una población mestiza mexicana, somos una población muy nueva justamente por todo esto que hemos venido pasando a lo largo de la evolución. Y no somos es decir, es una evolución de 500, 600 años, o sea, todavía ni siquiera llegamos a tantas generaciones para que nuestro genoma se estabilice y podamos decir, bueno, tenemos este cierto tipo de mutaciones muy específicas. Apenas estamos empezando a descubrir incluso algunas únicas para la población, en donde, bueno, se ven reflejadas y por eso es que algunos medicamentos no son igual para otra población, por eso es que se hacen ensayos o estudios en poblaciones caucásicas versus poblaciones amerindias, versus poblaciones de Estados Unidos, versus poblaciones diferentes, ¿no? Por eso es que ahora todos los estudios de los fármacos nos piden estudio en poblaciones. Entonces, vean aquí este triangulito, ¿sí? Triángulo de Liszt-Frank justamente nos decía cómo estaba nuestro componente ancestral. Por eso me decía, no, bueno, pues sí, yo tengo el componente ancestral europeo, pero también sé que tengo mi componente ancestral amerindio. Todavía conservamos un cierto porcentaje, aproximadamente el 65%, ¿sí? Todavía. Pero el resto del porcentaje está entre un ancestral europeo y un ancestral africano occidental. Y de ahí varía mucho, ¿sí? El DNA mitocondrial, es decir, es el DNA que nosotros heredamos de la mamá, ese siempre va a estar ahí y ese es 90% nativo americano. Ese es el que siempre va a pasar de generación en generación y es el que nos va a definir el tipo de población que somos. Por decir, somos poblaciones amerindias, somos poblaciones nativas americanas, con diferentes componentes, ¿sí? Entonces, vean aquí cómo está. Esta gráfica anterior fue un triángulo del 2007.
Cuando nosotros en el 2012 decidimos hacer justamente ver cómo se encontraba la ancestría de diferentes grupos poblacionales para ver si efectivamente esto que nos decían era real, pues bueno, nos encontramos con la sorpresa que sí. Fíjense bien, en mexicanos del centro de México, es decir, de la Ciudad de México, donde hay de todo y de todo el tipo de poblaciones, sí conservábamos un cierto porcentaje muy alto, ¿sí? De la parte nativa americana. Pero vean la parte europea, estaba muy cargada, ¿sí? Muy cargada la parte europea. O sea, era como 50-50 y una mínima era africana. Pero vean en otro tipo de poblaciones que se hicieron justamente con mexicanos del sureste, del noreste, era completamente diferente, cambiaba. Seguíamos teniendo la población nativa ancestral, es decir, la nativa americana, seguíamos conservando un pool pequeño africano, pero vean, la europea se empezaba a diseminar justamente acorde a donde nosotros estábamos tomando las muestras. Y esto es por lo mismo, por las mezclas que hubo, es decir, por toda la recombinación que hubo, porque no todos fuimos colonizados por los mismos grupos poblacionales, ¿sí? Entonces, al hacer un genoma, al buscar el genoma justamente en las poblaciones indígenas, más o menos encontramos 12 genomas indígenas y un trío mestizo. El trío mestizo que se encontraba justamente en la parte central y en la parte de lo que le llamamos en el Golfo, ¿sí? De la República Mexicana. Entonces, vean lo importante que era aquí, en los tríos mestizos, los grupos poblacionales, todavía existimos. Inclusive en la parte del sureste, en la parte maya, también tenemos aquí partes mestizas, ¿sí? Entonces, vean cómo está conformado. Y decíamos, bueno, nosotros cuando decidimos estudiar etnias indígenas, pensábamos que íbamos a encontrar, pues, genomas 100% amerindios, 100% puros, y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa, no? Encontramos prácticamente de todo. Y cuando hicimos el mapeo fino, justamente de ver cómo se encontraban estos marcadores genéticos, nos encontramos que el mayor porcentaje estaba en europeo-americano, nuevamente, sí, dentro de los grupos poblacionales teníamos, aún conservábamos los nahuas, mayas, metimos quechuas y aymaras porque justamente estaban dentro del sureste y los considerábamos poblaciones nativas, pero también vimos que dentro de ellos encontrábamos cierto componente europeo. Y esto nos hizo ver en un mapa que hicimos por aquí en toda la República, vean cómo estaba compuesta nuestras poblaciones. O sea, entre africanos, europeos, mexicoamericanos, teníamos prácticamente de todo. Entonces, vean en la parte del centro, pero vean en la parte del Pacífico, tenemos una alta concentración, una alta incidencia de componente africano. ¿Y por qué? Porque justamente también, recuerden que en el momento de la colonización había esclavos que venían del continente africano, esclavos negros, y ahí se quedaban muchos de ellos en la parte del Pacífico. De hecho, hay poblaciones en Guerrero que son poblaciones africanas 100%, inclusive tienen un linaje y en ellos se les ha identificado hasta un 60% completo de africanos y sus enfermedades son totalmente diferentes a las que nosotros podríamos encontrar, o más bien el comportamiento y la evolución de sus enfermedades son diferentes de las que podemos encontrar en otras partes de la República. Entonces vean el componente tan importante que tenemos, aunque somos etnias indígenas, aunque tenemos un bagaje americano, tenemos una mezcla muy importante y por eso es que somos mestizos. ¿Okay? Todo esto se hizo a través de los GWAS, que son los GWAS. Los GWAS pues son estudios de asociación del genoma. Por aquí a través de ellos pudimos hacer muchísimas combinaciones y pruebas y pudimos hacer diferentes estudios para justamente buscar, ¿sí?, las diferencias entre los controles y las variantes cuando hay un proceso de enfermedad. Sin embargo, encontrar una asociación muchas veces no prueba que este gen estaba relacionado a la enfermedad. Para ello nosotros nos ocupamos mucho de ciertos algoritmos, ciertas pruebas, ciertos desequilibrios de ligamientos, es decir, primero ponemos en equilibrio la población, vemos los casos, los controles, y luego los desequilibramos para ver efectivamente si sí está relacionado o no. Y aunque nosotros encontremos este gen, a veces no tiene la expresión necesaria para que tenga, obviamente, el proceso de la enfermedad. Entonces es complejo verlo, por eso es que me decían alguien, bueno, yo quiero una prueba para ver si genéticamente tengo la susceptibilidad a diabetes.
no es tan sencillo como el hablar cáncer o el hablar otra enfermedad, porque interactúan muchísimas otras cosas. No solamente diabetes, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de colesterol, estamos hablando de triglicéridos, estamos hablando de otros procesos donde hay otras vías metabólicas, donde hay otros genes que interactúan, y por eso es que es tan complejo, por eso son las enfermedades complejas, ¿sí? Fíjense bien lo que nosotros vimos en estos GWAS, justamente en el 2014, aproximadamente identificamos 60 y 60 sitios de susceptibilidad a diabetes. Aproximadamente, esto es en la población mexicana. Hicimos nosotros, analizamos los datos tanto de poblaciones con diabetes tipo 2, de poblaciones europeas, asiáticas del este, esto porque ya sabíamos cómo estaba nuestro componente ancestral, es decir, de qué teníamos nosotros, ¿sí? Entonces hicimos la conjunción de todo esto con la población americana y la ancestría mexicana. Fíjense cuántos casos fueron más de 24,000 casos con 83,000 controles. Hicimos obviamente un análisis de todas estas etnias y bueno, identificamos aproximadamente 60. Y de esos 60, algunos nos han dado un interés muy particular, muy específico, porque no los hemos visto replicados en otras poblaciones. Esto es súper importante, ¿sí? Entonces, en el primer escaneo de todo esto, identificamos algunos genes que ya habían incluso sido reportados en otros grupos poblacionales en el mundo y que también los vimos replicados aquí y que tenían un componente ancestral muy fuerte para decir son propios de la población mexicana. Entonces, vean de todos esos, nosotros buscamos algunos, por ejemplo, uno de ellos, el TSF7L2, que era el que más alto nos salía para buscarlo en la población mestiza mexicana. Y bueno, dijimos, si esta salió en todas las poblaciones del mundo, ¿por qué? Porque el TSF7L2 tiene que ver con las vías de señalización de la insulina, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Tendría que aparecer de la misma forma, en el mismo porcentaje, en las poblaciones mestizas mexicanas, ¿sí? Entonces, justamente vean, así es como buscamos nosotros nuestros grupos de estudios, ¿sí? Entre poblaciones con pacientes con diabetes y poblaciones sanas. Aquí nosotros decidimos incluir poblaciones o etnias indígenas versus mestizas, porque queríamos ver el componente, cómo se encontraban una con otra. Y era de esperar, nosotros esperábamos que, pues si ya vimos que las etnias indígenas tienen también un componente ancestral amerindio, un componente ancestral europeo, al igual que las mestizas, se tendrían que comportar de la misma forma. Para nuestra sorpresa, ahorita vamos a ver que en algunos casos no fue así. Entonces, ya después de ver todo esto, de ver cómo se comporta, de ver por qué es tan importante la migración de las poblaciones, decía uno de mis maestros en genética poblacional, el doctor Ricardo Cerda, que está en la Universidad de Nuevo León, decía, no te fijes con quién te casas, mejor fíjate en su ancestría, ¿no? Mucha razón tenía, digo, por ejemplo, en mi caso, mi papá es maya, 100%, mi mamá es de descendencia española, es Ibarra, 100%, entonces una mezcla entre las dos genes, pues nos da un bagaje muy sabroso, dicen, a nivel genético, y las mutaciones, pues son muy presentes, y bueno, pues el comportamiento de las enfermedades son muy diferentes, ¿no? Entonces, vean esto, por qué es importante las migraciones, por qué es importante nuestro mestizaje, por qué es importante que nuestra población sea estudiada como una población única y que todos los estudios que se realicen para fármacos, para todos los estudios de ensayo, sobre todo para probar ciertas terapias blanco, sean para poblaciones específicas como las de nosotros, poblaciones mexicanas. Entonces, ven aquí, voy a ponerles algunos de los genes candidatos, algunos de los que yo trabajé inclusive con el grupo de estudio. Y vean, aquí tenemos uno de ellos que es el TSF7L2. Este es el que más lo han asociado justamente con la parte de diabetes tipo 2, ya que más o menos lo han descrito hasta en un 20%, con un riesgo atribuible a diabetes. ¿Por qué? Porque codifica y está muy relacionado con la señalización en la secreción de la insulina. Entonces decíamos, bueno, si este está alterado, está deletado en todas las poblaciones, seguramente en la población mestiza lo encontramos. Efectivamente, cuando hicimos un mapeo, lo encontramos, ¿no? Y vean, aquí vimos la asociación fuertemente asociada desde el punto de vista genético,
¿sí? Como el riesgo de un genotipo, es decir, de tener la presencia del TCF7-2 de la mutación, ¿sí? Incrementaba obviamente su expresión en las células beta, por lo tanto reducía la secreción de la insulina, ¿sí? Entonces aquí está bien claro el por qué es importante la parte de la genética, ¿sí? Sin embargo, este gen, por ejemplo, cuando lo hicimos en la población en México, vimos que, bueno, este gen también estaba asociado con la población del centro de México, de la Ciudad de México, y que estaba descrito para diabetes tipo 2, ¿sí? Pero cuando nosotros los comparábamos con otros alelos, veíamos que no era igual, que era diferente contra poblaciones en España, con nahuas, mixtecos, con la parte de Guerrero, era diferente la variabilidad que tenían y no se relacionaban al 100% con la aparición de diabetes. Entonces vean aquí con la parte de Guerrero, ¿sí? Con la parte del TCF7L2, la asociación no era tan clara, a diferencia de lo que veíamos con la población del centro de México, no era lo mismo que veíamos con la población en Guerrero, ¿sí? Otro de las variantes que nosotros vimos, por ejemplo, es el IRS1, que también está mucho que ver en la señalización de la insulina. Y esta variante está muy estudiada en otros tipos poblacionales y la han relacionado muy específicamente para diabetes. Nosotros decidimos ver, digo, si estaba presente, porque por ejemplo aquí también lo hicieron en población mestiza. Nosotros queríamos ver cómo estaba en nuestra población indígena. Yo tomé aquí una muestra indígena de poblaciones nahuas, que es del centro de la República, del estado de Hidalgo, que tenía también teníamos nosotros poblaciones otomís y ñañús, pero ocupamos más la parte de los nahuas. Y vean las características que tenían estos pacientes, ¿no? Eran pacientes con peso, con factores de riesgo al final de cuenta, con hemoglobinas glucosidadas, no eran pacientes sanos. O sea, aquí tomamos un pool de pacientes, aproximadamente 212 personas accedieron a la toma de la muestra, cuidando la parte la parte que fueran de la comunidad indígena, que no hubieran migrado, que estuvieran dentro de la misma comunidad, que conservan ciertas características fenotípicas específicas de la comunidad náhuatl. Se hizo todo un estudio específico y cuando hicimos la toma de los laboratorios, sorpresa, nos encontramos pacientes con diabetes, con riesgo a diabetes, ¿sí? Que pensábamos que eran sanos. Entonces, vean aquí el comportamiento de esta población. Nosotros hubiéramos esperado que esta población tuviera la variante, tuviera el alelo de riesgo justo para IRS1, porque estaba reportado en otras poblaciones. En su sorpresa fue que no, que de la población que tenía diabetes y alguna intolerancia a la glucosa, no tenía la variante, no tenían el alelo de riesgo, no estaba relacionado IRS1 con ellos. Entonces, para nosotros fue sorpresivo porque dijimos, pues es el que más se había mostrado, el que más tenía la vía de señalización, pero aquí no lo teníamos. Cuando hicimos la comparación con otros grupos en el mundo, más sorpresa nos causó, porque vean con la población asiática y la población europea o la población de Finlandia, nos parecíamos mucho en la frecuencia alélica, es decir, en cuanto a la cantidad de IG genética. Pero cuando hacíamos el comparativo con otra población, que era la población africana, estábamos muy distantes de ellos. Entonces, aquí no encontramos ninguna relación con asociación a diabetes, pero lo único que encontramos es que alélicamente se parecían, pero no teníamos nada de riesgo. Hicimos la comparación con poblaciones, con etnias indígenas, ¿sí? Con etnias en Yucatán fueron mayas, hicimos comparación con mexicoamericanos que teníamos y con mestizos mexicanos. Nuestra sorpresa fue que la frecuencia alélica fue muy parecida a la mexicoamericana, a la Yucatán, pero no con el mestizo, cambiaba totalmente la frecuencia. Entonces, vean, el alelo de riesgo era muchísimo más alto en el mestizo, que es lo que se ve justamente reportado en otros estudios. En el mestizo sí está, pero en las etnias no. Entonces, ¿qué pasaba con estas etnias? Desde aquí nuevamente está cómo se encontraban en valores bioquímicos y decidimos buscar otros genes. Dijimos, pues este no fue, vamos a buscar otro de ellos. Y uno de ellos fue la calpaína 10, que ese es el más estudiado de todos también y que estaba muy fuertemente relacionada en la población mexicoamericana.
Entonces vemos aquí dentro de la calpoinades tenemos muchos tipos de mutaciones, muchos tipos de polimorfismos. Nosotros buscamos dos principalmente, el 43 y el 44. Y vean, nosotros teníamos justamente un alelo de riesgo, el alelo G que predominaba en toda la población, ¿sí? Es donde nosotros teníamos ahí la variante. Y lo curioso aquí, esta población se comportó totalmente diferente a todas las otras a nivel mundial. El alelo de riesgo estaba obviamente presente en la náhuatl, ñañotepeo, en un 50-50, pero vean en las poblaciones a nivel mundial. Alemania, las yorubas, España, incluso con los mestizos mexicanos, era un poco diferente. Cuando hicimos la comparación con las poblaciones en México, con México, por ejemplo, con diferentes partes de la República y con los PIMAS, nos dimos cuenta también que se parecían mucho a las mayas. Vean, la ñañotepeo con la maya, entonces decíamos que se correlaciona y este G principalmente capainades también está desarrollado con obesidad. Entonces, estos pacientes tenían obesidad, tenían diabetes también, tenían obviamente un descontrol metabólico, pero vean lo parecido que se veían desde el punto de vista alérico. Y vean la parte de cómo se encontraban, incluso los que estaban en glucosas normales, pues tenían triglicéridos, tenían problemas lipídicos muy importantes, ¿no? Entonces, vean la ancestría, ven por qué voy a regresar un poquito a esta, vean por qué es tan importante conocer nuestro bagaje cultural, cómo estamos, y aunque vivimos en la misma república, no, genéticamente no somos iguales, ancestralmente no, y por eso nuestro comportamiento a las enfermedades es totalmente diferente, ¿sí? Desde el punto de vista de medicamentos, inclusive, hay ciertos frecuencias alélicas o ciertos polimorfismos desarrollados con esto. Nosotros vimos no solamente la parte de diabetes, sino también quisimos ver cómo interactúan los citocromos, cómo interactúa toda la parte de los fármacos en estas poblaciones. Y lo mismo, pensábamos que para todos era lo mismo. Son etnias indígenas, tienen un mismo comportamiento, queremos ver cómo se comportan con algunos fármacos. Y sorpresa para nosotros nuevamente, vimos, por ejemplo, que había muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, estos citocromos que era el P2C9 y el C3, el 3, por ejemplo, vimos que no estaba presente ni en la población tarahumara, ni purépecha, ni huichol. Entonces, obviamente, su respuesta a enfermedades, respuesta a los fármacos era totalmente diferente, a diferencia como nosotros lo vimos en los nahuas, en los tenec, en los mestizos mexicanos. Entonces, vean nuevamente ahí por qué es tan importante conocer nuestra ancestría. Otros de los genes que se han estudiado últimamente, por ejemplo, que este se hizo en el 2007 con el doctor Esteban Parra, es justamente algunos que estaban en la glicosilación de las proteínas y esto nos causaba resistencia a la insulina. Este polimorfismo, el MGA514, lo encontramos exclusivo para la población nativa americana y sobre todo vamos a estar hablando que la población de Guerrero, ¿sí? También lo encontramos en la población en México, pero más lo encontramos en la población nativa americana. Entonces, ahí nos dábamos cuenta que la disfunción de la célula beta, por eso le digo, es totalmente diferente en ellos y por eso es que a veces aparecían de forma más temprana incluso diabetes o el comportamiento de su diabetes era un poquito diferente a diferencia de los otros grupos poblacionales que teníamos. Otro de ellos, para la aparición temprana de diabetes y estuvo mucho tiempo en estudio, fue el R230C. Este estuvo muy, muy frecuente y lo estudiaban mucho sobre todo en niños y en pacientes con diabetes tipo 2, con obesidad inclusive, y bueno, era muy característico para la población, pero mestiza mexicana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta variante, el del gen ABCA1 se asocia únicamente para pacientes mexicanos. Cuando nosotros lo buscamos y lo pareamos con otras poblaciones a nivel mundial, no lo encontramos, solo lo encontramos para ellos y es uno de los genes que actualmente se utiliza inclusive para el estudio para las vías de señalización también de insulina. El ABCA1 también nosotros lo hemos visto en la parte cardíaca, entonces también se ha estudiado mucho en la parte de la disfunción a nivel cardíaco. Entonces vean todo lo complejo que es, pero sí es muy importante conocer justo nuestra ancestría.
Y uno de los últimos que se ha estudiado es el SFL1, y este es el riesgo. Este no es ya lo tengo, ya murió mi célula beta. Esto es el riesgo de adquirir diabetes, pero solamente con pacientes de ancestría nativa americana. Únicamente aquellos que tengan más del 65% de ancestría, en ellos sí tenemos un riesgo. Aquí se buscaban aproximadamente 45,000 en todo el mundo, 20,000 con diabetes tipo 2 y 24,000 sin diagnóstico a diferentes grupos étnicos. Y del 10% fueron únicamente originarios de nuestro país. Y este lo encontramos justo en México, exclusivo para el riesgo justo de diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, vean aquí lo importante es que los mestizos mexicanos tenemos un fondo genético europeo nativo, tenemos otras ventajas a lo mejor obtenidas por otros pueblos para sobrevivir a las carencias incluso de alimentos, condiciones climáticas extremas, nos podemos adaptar muy bien, el proceso de supervivencia está funcionando a lo largo de las generaciones, pero sin embargo, no siempre es un proceso de eficiencia y seguimos acumulando y seguimos teniendo ahí nuestros genes ahorradores. Y si el medio ambiente sigue siendo nocivo, es decir, seguimos teniendo la alteración, pues esto obviamente va a desarrollar diabetes, ¿no? Va a desarrollar alguna alteración metabólica. Ahora con el tema de COVID, con el tema de que estamos, pues platicábamos hace un ratito, trabajamos más ahora en la computadora que antes cuando estábamos en el campo trabajando en la oficina. Digo, a veces pasamos hasta 10, 12, 14 horas sentados en una computadora y hacemos menos ejercicio y mayor sedentarismo. Los índices de obesidad y sobrepeso han aumentado en estos últimos meses inclusive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en los cambios de hábito desde incluso antes del nacimiento, tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación correcta, seguida por su profesional, su nutriólogo, con el acompañamiento de su médico, precisamente para evitar todo esto. La genética ahí la tenemos, esa no la podemos cambiar, nacimos con ello, pero sí podemos evitar, obviamente, que aparezcan algunos otros procesos justamente metabólicos, ¿sí? Entonces, Darwin no lo decía, no hemos encontrado ninguna otra explicación científica sobre la visión de cada una de las especies que han sido creadas independientemente. Bien lo decía Darwin, genéticamente todos compartimos los mismos cromosomas, pero genéticamente tenemos alteraciones y somos diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de una u otra forma? Cuidarnos. Podemos saber nuestra ancestría, podemos saber nuestros alelos de riesgo, podemos saberlo todo, pero sabemos que genéticamente, por el hecho de ser una población latinoamericana, por el hecho de ser una población nativoamericana, tenemos una mayor alta incidencia de desarrollo de enfermedades metabólicas. Hay que cuidarnos y hay que hacer planes de prevención justamente porque pues ahora vamos a vivir más, digo, estamos adaptándonos inclusive a las nuevas pandemias o epidemias que puedan presentarse. El COVID fue una de tantas, pero a lo largo de todos estos años van a seguir apareciendo y nuestro proceso evolutivo seguirá cambiando. Entonces tenemos que ver la forma de adaptarnos justamente y ver la forma de estar sano, ver la forma de llegar a una vejez, decíamos, una vejez sin complicaciones. Entonces, por mi parte, eso es todo. Por mi parte, sí era importante saber cómo estábamos ancestralmente todos nosotros. Ya vimos que somos iguales, somos mexicanos, pero genéticamente tenemos variaciones muy importantes y que al final del día lo principal es la prevención. Vivamos en el norte, en el centro o en el sur de la República, nuestra genética se va a comportar de la misma forma a un medio ambiente adverso y vamos a desarrollar alguna enfermedad. Entonces, cuídense, no le echen la culpa a la genética, eso es el 1%, por favor. Entonces, no queda más que hacer medicina preventiva y, pues sí, medicina personalizada en la actualidad. Muchas gracias. Al contrario, doctora Berenice, muchas gracias por esto. La verdad es que nunca deja pues de impresionarnos, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que rescatar de todo lo que compartes con nosotros, pero este hecho de decir, ¿no? Que somos mexicanos, pues sí, somos mexicanos, pero no somos iguales. Y la realidad es que yo no sé si lo vamos a ver hoy o en algunos años, pero hasta las intervenciones, los tipos de fármacos, muchas cosas, pues tendrán que ir ajustándose también a estas respuestas que nuestras células están teniendo
a las intervenciones, a los medicamentos que pudiéramos estar observando o podemos estar observando, según nos comentas, que hay partes del país donde a lo mejor en algunas etnias, en algunas ciudades, pues ahora sí que funcionan mejor, ¿no? Hay mejor respuesta, pero hay otras partes del país, hay otras etnias, otras poblaciones donde no se ve la respuesta, llámese medicamentos, insulinas, alimentos, combinaciones de alimentos, carbohidratos, el sedentarismo, ¿no? Hay muchas cosas que se incluyen en los tratamientos para las enfermedades cardiometabólicas y precisamente esa complejidad en el tratamiento pues también tiene mucho que ver con la población a quien nos estemos dirigiendo. Hace algunas semanas estuvo aquí con nosotros también el doctor Julio Lara y él también, como tú, se dedica mucho también a este estudio y a esta importancia de tener en cuenta la ancestría y la genética para recomendaciones. Y él también nos comentaba y nos compartía como tú que bueno, sí, somos mexicanos y hasta nosotros, sí, somos yucatecos, pero habrá que ver más adelante y ojalá lo podamos ver pronto, pues hasta esta medicina preventiva muy especializada de acuerdo a lo que tú necesitas por el bagaje ancestral que tienes, por si tienes más componente amerindio o si tienes más componente europeo o más componente africano o más componente maya, pues seguramente esto que estoy proporcionándote a ti no te va a funcionar. Entonces, ojalá todos estos estudios que gente como tú en todo el mundo está realizando, pues nos permitan hacer intervenciones más exitosas, Bere, porque sí es muy, como muy frustrante también para el personal de salud, ¿no? De repente ver que haces las recomendaciones, das el medicamento y el paciente a veces pues no responde, ¿no? Y a lo mejor no responde porque no estamos apretando no estamos apagando o prendiendo los switch adecuados para su genética, ¿no? Así es correcto. De hecho, ya hacemos parte de medicina personalizada en algunas otras enfermedades, por ejemplo, cáncer, inclusive buscamos ancestría. Anteriormente yo recuerdo que los paneles genómicos era solamente antecedentes heredofamiliares y ahora sí ya buscamos la ancestría y en base a la ancestría nos vamos al HapMap y hacemos recomendaciones. Mira, te voy a parte del gen que está relacionado, porque es el que más se ha visto. Por ejemplo, antes para cáncer de mama solo hacíamos mama, ahora hacemos ovario también, porque hemos visto que está relacionado, sobre todo en la población mexicana, los triples negativos también relacionados para la población mexicana. También para el tema cardiometabólico, o sea, hemos hecho ciertas ya medicina personalizada, en la parte, sobre todo para los cardiólogos, ya hemos hecho ciertas medicina viendo la ancestría. Por ejemplo, en estas poblaciones indígenas donde tuvimos una intervención directa en ellas, sí hicimos un cambio porque, por ejemplo, en ellas hicimos citocromo P450 y vimos que pues la metformina está relacionada con el citocromo, ¿no? Entonces, si no tienen esa vía de señalización, si no la tienen presente, pues no va a hacer efecto la metformina en estas poblaciones, ¿no? Entonces se emitió una recomendación, se pasó al estudio, está publicado el estudio, y bueno, pues ahí está, se tomaron cartas en el asunto, se hizo un cambio, y no solamente porque nosotros veíamos justo, pues yo empecé con esto por la educación en diabetes, yo pensé que decía, bueno, la educación en diabetes era el todo por el todo, ¿no? O sea, si controlabas desde ahorita ya el paciente no iba a desarrollar absolutamente nada. Sí preveníamos y deteníamos, pero yo veía que en estas comunidades, por ejemplo, indígenas, evolucionaban muy rápido, de pronto ya tenían una falla renal, de pronto ya tenían una retinopatía, y era muy rápido. ¿Y cuántos años tiene de evolución? No, pues 5 años, a ver, espérenme, ¿no? O sea, ya hicimos intervención educativa, ya hicimos metas educativas, hicimos esto, ¿qué pasaba más allá, no? Entonces hay colegas que han estudiado inclusive la parte renal, hay pronóstico inclusive ya de saber qué genes o qué está relacionado incluso con la fase que se acelera más prontamente estas complicaciones crónicas. Vamos poco a poco, tengo que decir, México va un poco atrás en esta carrera de la medicina personalizada, sí lo hemos estado haciendo, a lo mejor nos ha metido la premura el tema oncológico, ¿por qué? Porque se ve más aparatoso, ¿no? Que el decir, claro, diabetes, ¿no? Diabetes, bueno, pues me prevengo, bajo las azúcares, grasa, y no pasa nada. Pero también hemos visto que pues no, sí pasa, evolucionan muy rápido. O por ejemplo las diabetes tipo 1 que tienen otro componente también de tipo genético, también saberlo, ¿no? Entonces, ha ido cambiando, vamos lento, el proceso, también el acceso a las muestras no es nada sencillo.
tengo que decirlo, para hacer todos esos estudios de GWAS, la gran mayoría se hacen en Japón, porque pues cuántos miles de millones de personas son. Eso es México. México, o sea, cuando quisimos hacer GWAS tuvimos que jalar de todos lados porque no cumplíamos las muestras. Digo, mi muestra fue una de las más grandes, fueron 212 pobladores indígenas. En Mérida tienen una muy buena muestra, por ejemplo, pero son bancos de genética que ya tenemos y que a veces no podemos hacer todos los estudios con tan poquito, ¿no? Nos faltan mucho más. Yo decía que en México sí tenemos investigación, tenemos muchos investigadores, pero nos falta publicar. O sea, yo creo que es lo único que nos falta, sentarnos, escribir, publicar, porque hay mucho. Yo recuerdo en Mérida, cuando estaba por allá, todos tienen investigación, pero nos falta publicar, porque a mí, por ejemplo, para mí era importante tener esas bases de datos para parear y hacer estas comparaciones de frecuencias alélicas, que justo las tuve, y yo dije, bueno, pues no se parecen. Yo decía, hay una leyenda, ¿no? Dicen que la población de maya viene del otro mundo, ¿no? Porque no se parecen a nada de lo que yo hemos visto. Personalmente, no se parecen ni a las de mi centro de la República. Y dije, bueno, se han de parecer a las tarahumaras, más o menos por fenotipo, etcétera. Tampoco, son poblaciones únicas. Y cuando nosotros los exponemos a cambios ambientales y cuando nosotros les damos un fármaco especial, por ejemplo, las terapias Diana, las terapias blanco, que ahora utilizamos mucho en inmunoterapias, cuando las buscamos en ellas, tienen otra mutación y dices, Dios, ¿y ahora qué le hago aquí? ¿Qué le pongo? ¿No? Son poblaciones únicas y que yo creo que cada grupo poblacional tiene que estudiarse de forma muy individualizada. Insisto, vamos muy tarde en la carrera. Los estudios siguen siendo caros a nivel privado, desafortunadamente para un individuo, pero bueno, se están haciendo, se están corriendo. Ahora con el tema de COVID yo creo que ya nos puso en más alerta, porque también hemos visto que acorde a la genética, creo que en septiembre salió un artículo que también acorde a la genética y al grupo sanguíneo, era de mayor predisposición a COVID, ¿no? Por ejemplo. También ya se están corriendo estudios de genética justamente en este tipo de enfermedades, ¿no? Vamos ahí, vamos poco a poco, nos estamos comportando lento, pero seguro, dicen. Y bueno, pues yo espero que en unos 5 años podamos hablar cosas muy diferentes. Va la carrera, vamos bien, lentos, pero vamos. Y yo creo que en 5 años vamos a ver una medicina personalizada más específica. Yo creo que las políticas públicas tienen que voltear a ver a la medicina personalizada. Ya se está empezando a ver, pero no en las enfermedades, yo creo, metabólicas. Se está empezando a ver en enfermedades poco frecuentes, en enfermedades inmunológicas, en enfermedades en cáncer, por ejemplo. Pero también tienen que voltear a ver la parte metabólica. Y en base a eso, pues sí, hacer los cambios en los perfiles de salud, en base a las guías de salud, a las normas, o sea, hay que cambiarlo todo. Ya no es lo mismo, ya es más, están tan desactualizadas que todavía dice que vivimos hasta los 45 años, ¿no? O sea, no es así. No tenemos poblaciones mórbidas, tenemos poblaciones ya de 90, 80 años con muchas complicaciones, ¿no? Por supuesto. Tenemos que cambiar eso. Y como bien dices, ¿no? Mientras eso llega, que creo que es otra parte muy importante que tocas, doctora, mientras eso llega, tenemos que seguirle apostando a la prevención, ¿no? Y a la prevención súper temprana, o sea, en el embarazo, en los primeros años de vida, precisamente por esto que nos comentas. Ahora sí que los genes ahí están. Entonces, ¿cómo logramos que de alguna manera los que no se deben de activar, no sé si es el término o no, pero pues que no se activen, o sea, que de alguna manera sigan ahí recesivos, no sigan sin expresarse y que los que sí tienen que estar funcionando, pues cómo hacer que de alguna manera no tengamos impactos en la salud. O sea, finalmente, mientras eso llega, nuestra herramienta pues tendrá que seguir siendo la prevención, mientras más temprana mejor. Este grupo de mujeres embarazadas o de mujeres que quieren embarazarse tendrían que ser, yo creo que el blanco absolutamente de todos nosotros, porque estamos haciendo prevención tarde y la verdad es que sí da a veces un poquito de coraje y siempre lo decimos y siempre tratamos de hacerlo, ¿no? Y de llegar a las mujeres embarazadas, de promover la lactancia materna, de darle el valor y la importancia que tienen estas prácticas para tener un buen comienzo y que favorezca la expresión genética, que de alguna manera nos logremos no desarrollar enfermedades crónicas a edades tempranas, sino a lo mejor más tarde, porque de todas maneras genéticamente a lo mejor lo vamos a hacer.
pero pues mientras más tarde mejor, ¿no? Entonces, creo que esto, igual que recalcaste, pues no lo podemos abandonar, ¿no? No, o sea, no podemos decir, ay, pues si de todas maneras el componente que traigo ancestral va a terminar en diabetes, pues ¿para qué me cuido? No, no, eso es imposible, eso no podemos hacerlo. Claro. Ni los profesionales de la salud, ni los pacientes. O sea, tendremos que seguir apostándole al tema preventivo, a cambios en la alimentación, a cambios en el estilo de vida, y pues desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Y Exacto, la epigenética, la justamente, epigenética. el antes del nacimiento marca todo, ¿no? Entonces, insisto, tampoco hagan dietas extremas, por favor, las Sí, por favor. embarazadas, por favor, yo sé que no quieren subir de peso, yo sé que quieren mantener la estética, pero por favor, y es algo que hemos visto bien común, de verdad me llegan y suprimen al bebé de todo, ¿no? Entonces, cuando nacen, pues, espérame, o sea, pues sí, tiene esto, esto y esto, pero porque lo suprimiste, ¿no? O sea, cuando hay un proceso, por ejemplo, de desnutrición en el embarazo, ¿por qué? Porque están en una comunidad, pues ha pasado, ¿no? Es un proceso totalmente diferente, pero si lo pueden evitar, adelante. Yo les decía, vivimos en México y en México tenemos acceso a muchas cosas, incluso al alimento, es diferente al Sí, vivir por en otras supuesto. partes de la República, en otras partes del mundo. O sea, aquí yo le decía a mis comunidades indígenas, o sea, por ejemplo, aquí ustedes tienen malvas, chayotes, trucha, lo que yo en la ciudad no podría tener por alguna situación, me es difícil desplazarme, pero también tengo la forma de adquirirlo de forma más rápida y económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho de lo que yo he visto que ustedes justamente apuestan y hacen es trabajar con eso, con lo que tiene la Sí. comunidad y con lo que podemos hacer. Eso sí lo podemos hacer desde ahorita y podemos hacer prevención desde ahorita con eso, ¿no? Los comedores que ustedes tienen, la implementación que ustedes tienen es idónea. Por favor, no despierten esos genes, déjenlos dormidos. Por supuesto. Nuestros genes ahorradores ahí van a estar y ahorita que hace frío, dicen, pues yo con el frío aumento de peso, pues sí, pues ahí está mi gen ahorrador, ¿no? Y aparte que no está por eso de querer comer más en estas épocas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí dejemos nuestro gen ahorrador nada más. Por supuesto. Mira, te quiero leer un comentario que nos hace el doctor Mario Ramírez, perdón. Nos dice el doctor Mario una pregunta a la doctora Berenice. Dice, ¿cuál es tu opinión respecto a la posibilidad de que en un futuro se pueda implementar este tipo de estudios ya a nivel de práctica clínica? Es decir, usar esta información para poder atender a los pacientes, prevenir complicaciones de forma más efectiva y eficiente y lo más importante, que sea asequible para nosotros como pacientes. Un poco creo que lo que comentamos, ¿no? Hace un Sí, ratito. ahí va, o sea, ya hay marcas inclusive, pero soy muy honesta, algunas no están 100% estandarizadas para la población mestiza mexicana. ¿Ok? Están muy adaptadas para la población americana, pero americana de Estados Unidos, y traen algunos otros polimorfismos, son muy generales y muy mundiales, por decirlo así. No están muy adaptados para México. Hay otras pruebas de metabolómica que nos ayudan inclusive, por ejemplo, una desarrollada por el doctor Ferranini y por Metabolom en Estados Unidos que se llama la prueba de resistencia a la insulina, que es Quantos, es una prueba metabolómica que te mide insulina, ácido beta-hidroxibutírico, ácido leico, linoleico, desde el punto de vista metabolómico. O sea, nos da un algoritmo y ese algoritmo nos dice justamente si estamos en resistencia a la insulina o si estamos en sensibilidad a la insulina. Eso sí podemos hacer, ¿no? O sea, ya hay, por ejemplo, ese ya está muy estandarizado, ese ya lo realizan, no es tan costoso inclusive, pero las pruebas genéticas que salieron en algún momento dado, yo insisto ahorita, algunas hay que esperar porque no son todas para la población mexicana, son más Por para las supuesto. poblaciones caucásicas. Yo creo que no va a tardar esto, no me voy a ir muy lejos, yo creo que me voy a ir a 3 años, a que esto ya esté más estandarizado. Esto yo lo decía híjole, cuando yo empecé a hacer las pruebas fue hace como 10 años, yo lo decía, ya estamos cerca, sí estuvimos, incluso salieron unas marcas, pero lo que veíamos es eso, es que el componente ancestral, por ejemplo, para la población mestiza del centro de México funcionó, pero cuando yo lo quise traspolar, lo quisimos traspolar para otras poblaciones, por ejemplo, en Chiapas, que quisimos hacer un perfil de ancestría, más aparte un perfil que le llamamos de prevención de diabetes, ¡zas! No encontramos nada, ¿no? Entonces dije, ¿cómo? Si el paciente tiene todas las características para desarrollar diabetes, ¿por qué no hay nada? Mandamos a analizar y tenía otra variante genómica. Entonces,
Y eso es un costo, implica un costo que Por a veces, supuesto, ahorita yo podría decir es muy inaccesible. por Es supuesto. accesible hasta para un protocolo, pero para un paciente sería complejo. Por supuesto, por supuesto. Pues mientras hay que apostarle a la prevención, hay que apostarle a regresar a la alimentación tradicional. La verdad es que hemos tratado de hacer sumarnos a esta tendencia nacional, internacional, de regresar a los alimentos tradicionales, a estos alimentos que de alguna manera, como bien dices, mantienen dormidos algunos genes. Ya vimos que desgraciadamente esta alimentación que hemos tenido durante estos años pues ha despertado muchísimos genes que seguramente jamás debieron de haberse despertado y pues tenemos que regresar a una alimentación tradicional, a movernos más, a hacer ejercicio, a mejorar los entornos. Definitivamente nunca es tarde, ¿no? No porque yo no haya tenido estos cuidados durante el embarazo, que por cierto, muy cierto lo que mencionas del embarazo, por favor, mujeres embarazadas, acérquense a profesionales de la salud. No es, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? No es bueno tener una alimentación abundante, ¿no? Pero tampoco es momento de hacer restricciones sin ningún tipo de acompañamiento. Eso sí es muy cierto, es muy importante. Y fíjate que aquí hay otra pregunta. Nos preguntan que si hay algunos estudios que demuestren que población, por ejemplo, indígena, mexica, mazateca o cualquiera, habrán padecido enfermedades cardiometabólicas, por ejemplo, antes de la conquista. ¿Hay algo de eso? Hay muy poco, sobre todo, sí hay Uh algo hay un artículo, de -huh, hecho, el doctor Matos Moctezuma, que es de Lina, de antropología, uh hizo -huh. una revisión justo de la parte de la alimentación, pero ahí en esa revisión sí hablaban de los mayas, inclusive que probaban la orina, o sea, que se tomaban la orina dulce para ciertos efectos medicinales. Existe eso, pero no existe como tal decir una base de datos, de decir, Por sí, los supuesto. mayas, los aztecas tenían diabetes, etcétera. No, sí existe el dato. Tengo el artículo por ahí, prometo dejárselos en una liga, porque sí lo Gracias. leí hace algunos años, ya tiene mucho este artículo, creo que es del 99, esta revisión, y sí habla de eso, ¿no? De que probaban la orina para saber si estaba dulce o no, y lo relacionaban con algunas cosas. Pero más se veía en la población maya, en la población azteca no hay datos de esto, además por el tipo a la altura, las aztecas versus la población maya eran totalmente diferentes, ¿no? Era Diferentes, completamente. totalmente, ¿no? Entonces, pero sí hay algunas situaciones. De hecho, de entre los mayas sí hay revisiones de obesidad en población maya, sí existió. Es justo hacen este estudio porque estaban viendo lo del maíz, el maíz de colores, Uh -huh. que ahora ha retomado muchísima importancia. Yo creo que retomó este año. Yo dije, vaya, alguien ya le hizo caso al maíz de colores, a nuestro maíz mexicano, porque Sí. estaba en extinción. O sea, ya literalmente lo han logrado recuperar, incluso en la Ciudad de México, por Iztapalapa, hay un lugar donde están cultivando el maíz original, ¿no? Y justo el doctor Matos Moctezuma hace esta revisión y encontraron que sí había zapotecos, hablan de zapotecos, mixtecos y mayas, hablan de obesidad y hablan de esta prueba de la orina con el dedo para saber si la tomaban con un efecto benéfico, ¿no? Algo así. Prometo Interesantísimo. buscarles la revisión, pero sí existía por ahí una revisión. Excelente, muchas gracias. Pues Bere, no sé si quieres dejarnos un mensaje final para quienes nos están escuchando, tanto aquí en Zoom como en las redes de la Secretaría de Salud de Yucatán. Pues de verdad, muy primero que nada, muchas gracias nuevamente. Ya por favor que pase la pandemia, por favor, por favor. Yo ya quiero regresar a Mérida. De verdad, la parte ancestral es súper importante. Ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos cómo estamos compuestos, ya sabemos que tenemos de todo un poco en nuestro bagaje ancestral, pero no quiten el dedo al renglón, cuídense de verdad, hagan prevención, acérquense al profesional de la salud, de verdad, yo sé que las redes sociales nos han acercado mucho y a muchas cosas y el internet muchísimo más, pero no todo lo que dice el internet es real, por favor, acérquense a su profesional de la salud, consúltenlo, tengan la apertura de decirle, doctor, encontré esto, puedo, no puedo, o al nutriólogo, fíjense que vi esta dieta, ¿la puedo hacer? No la puedo hacer porque está de moda, ¿no? Acérquense, por favor. Ellos son los expertos y los que los pueden hacer. Genéticamente, pues decimos, ya ni modo, aquí la tenemos, está nuestra genética, está presente.
no la despertemos, dejémosla ahí, dejemos que pase, dejemos que nuestro genoma se estabilice, va a seguir esto cambiando, vamos a seguir mutándonos, van a seguir apareciendo pandemias, inclusive porque los virus, acuérdense que van a ir pasando por todos lados, esto va a seguir pasando. Lo único es prevenir. Desde el simple lavado de manos ahora con el COVID, la buena alimentación con la diabetes. Solo, si se dan cuenta, las enfermedades solo tienen un parteaguas que es la prevención. Es lo único que podemos dejar. Prevención en todos los aspectos, sea cual sea la enfermedad, prevenir. Entonces, ese es el mensaje que les puedo dejar. Yo estoy a sus órdenes, de verdad. Cualquier cosa, yo espero ya estar pronto por allá en Mérida algún día, por favor. Pero bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ahí viene mi correo electrónico, viene mi teléfono, mándenme un WhatsApp si tienen alguna duda. Si quieren algún artículo de los que presenté, inclusive, algunos son míos, entonces si quieren algún artículo, con todo gusto yo se los puedo pasar. No tengo ningún problema. Si quieren alguna revisión, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Bere, por tu generosidad siempre, por tu amabilidad siempre, de verdad te agradezco inmensamente. Este webinar lo grabamos. Si alguien quiere la grabación del webinar de la doctora Bere, con mucho gusto nos puede mandar un correo, ya dejé el correo allí en los comentarios, dirección de nutrición @ssy.gov.mx y con mucho gusto se los mandamos. Y quienes no, pues en Facebook, en la transmisión que hicimos de este webinar, se queda en la página de Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán, así que también pueden regresar a verlo cuando ustedes quieran, compartirlo y pues por supuesto seguir aprendiendo, que creo que eso es algo que de las cosas buenas que nos ha dejado esta bendita pandemia es que creo que muchos hemos podido compensar algunas cosas, ¿no? Ya hay mucha gente que no habíamos a lo mejor podido actualizarnos y bueno, finalmente hemos aprovechado el tiempo para eso. Como decía la doctora Bere, muchos investigadores a lo mejor que no habían tenido mucho tiempo de escribir, pues han estado también muy productivos escribiendo. También estamos llegando también un poquito a un momento, yo creo que también ahí del famoso burnout, ¿verdad? Ya muchos también estamos un poquito agotados, pero pues finalmente aquí seguimos y aquí seguiremos para traer información y para que nos acompañe gente valiosa, de verdad, apasionada y siempre, siempre con la mejor disposición de compartir con nosotros, como la doctora Bere. El correo es dirección de nutrición @ssy.gov.mx. Ahí nos pueden solicitar la grabación del webinar y con gusto se las hacemos llegar. Pues muchas gracias, Bere, te agradezco enormemente en nombre del gobierno del estado de Yucatán que hayas estado aquí con nosotros y pues seguramente te volveremos a invitar a otro webinar porque de este tema hay muchísimas horas y horas de qué platicar. Así que pues muchas gracias, ojalá que te veamos pronto aquí en Yucatán. Te mandamos un saludo con mucho cariño y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Bye.